pequeño mensaje de bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ramos, soy vicepresidenta de la Asociación Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y junto a Farid Villasís, presidente, tenemos el gusto de presentar conjuntamente con la Comisión Académica de la EDE 2020 a las segundas semanas del derecho, las cuales ha sido una de nuestras grandes propuestas que tiene como objetivo realizar una serie de actividades de interés y relevancia académica de la comunidad jurídica ecuatoriana. Materias jurídicas que fueron presentadas mediante encuestas que la EDE realizó con el fin de aportar académicamente esta semana. Nos complace presentar el tema del derecho laboral en la crisis del COVID-19 por el gran impacto que ha tenido mundial y nacionalmente, presentando al moderador de nuestro grato evento, al señor Pedro Sánchez, estudiante de jurisprudencia de la PUCE, miembro de la Comisión Académica de la ED, quien presentará a los panelistas y a la modalidad del evento. Continuamos. Muy bien. Buenas tardes con todos. Un cordial saludo para cada uno de los asistentes a este evento organizado por la Fundación Escuela de Derecho. En primer lugar, esperando que todos ustedes estén bien en sus casas con sus familias, a motivo de toda esta pandemia que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? La misma que el día de hoy va a ser uno de los principales temas que vamos a tocar en el evento del día de hoy. Yo soy Pedro Sánchez, soy estudiante de cuarto semestre, soy miembro de la Escuela de Derecho y este día tengo el gusto de moderar este conversatorio sobre el derecho laboral y donde tenemos a dos grandes panelistas. Por un lado tenemos a Danilo Román, que es abogado por la PUCE, es jefe del área laboral del Estudio Jurídico Durini y Guerrero Abogados, y abordará los temas, entre otras figuras laborales que no estaban previstas en los acuerdos ministeriales de 076, 077 y 080 emitidos por el Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, tenemos a Yesenia Navarrete, que es abogada por la PUCE, asociada senior de DLL Abogados, y abordará los temas de vacaciones, utilidades y remuneración y el futuro del trabajo. Antes de empezar, vamos a determinar la modalidad de cómo hacer este conversatorio. Cada panelista tendrá 20 minutos para su exposición, para poder desarrollar todos los temas que tengan que hacerlos, y al concluir las dos ponencias respectivas, habrá un tiempo de 10 minutos para las preguntas de los asistentes. Solicitamos antes de nada que por favor mantengan los micrófonos apagados y que cualquier pregunta, por favor, las envíen a mi chat privado de aquí de la plataforma de Zoom, para podérselas llevar a los ponentes. Y pues bueno, damos inicio con Danilo Román, por favor. Buenas tardes con todos. Quisiera iniciar esta intervención, primero extendiendo un agradecimiento, por supuesto, a la Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ha tenido la amabilidad de invitarnos, y pues por supuesto a través del abogado Javier Palacios, que ha sido el artífice de nuestra presencia aquí. En este caso, lo que se nos ha pedido que expongamos son otras figuras que no están previstas en los acuerdos ministeriales que ha dictado el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, a propósito de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Lastimosamente, pues este es un hecho que nos está afectando a todos, y aquí pues el derecho laboral ha sido puesto a prueba, y a propósito de las regulaciones emitidas por, en este caso, la cartera de Estado, que es el Ministerio de Trabajo, como ya lo había dicho, es importante ver si es que el Ministerio de Trabajo ha incluido o no ha incluido todas las figuras que pueden aplicarse en este tipo de casos, pues las dudas son todos los días, son diarias de parte de trabajadores y empleadores respectivamente, de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, y pues ahí surgen varios criterios. Nosotros y la oficina pues en la cual laboro, Durini Guerrero Abogados, ha preparado algunas soluciones que creemos que pueden ser de bastante utilidad, y en función de eso pues a continuación voy a exponer las figuras que nosotros hemos encontrado. En primer lugar, es importante ubicarnos en el contexto en el cual nos encontramos. Esta es una crisis sin precedentes, es decir,
Como ustedes conocen, pues el legislador y el derecho actúa frente a una realidad social. Esta realidad, al menos de nuestra generación, de lo que se ha conversado, no nos ha tocado vivir, al menos no en estas características y en estas dimensiones, y pues en función de eso es importante observar el fenómeno que hemos encontrado, que es que el derecho quizás está quedando corto y que en función de eso surgen varias interpretaciones. Tenemos que actuar con las instituciones que nosotros tenemos. El Ministerio de Trabajo ha dictado varios acuerdos que regulan, que tratan de regular este acuerdo, puntualmente el acuerdo ministerial número 76 sobre el teletrabajo, el 77 que regula varias instituciones y el 80 que cambió, a su vez modificó el 77, muestra de que pues inmediatamente ya se hizo necesaria una modificación desde el punto de vista normativo. No profundizaré en estas instituciones, puesto que son materia de la exposición del profesor Guerrero en el día de mañana, en la conferencia que está programada para el día de mañana, pero sí vamos a hacer algunas similitudes, el ejercicio de establecer semejanzas y diferencias con las instituciones, en cambio, que no están previstas en los acuerdos ministeriales. El Código del Trabajo está vigente, tiene rango de ley, y en función de eso, pues es la norma que principalmente debe servirnos para poder entender y para poder asesorar en esta coyuntura. Y pues como les decía, lastimosamente este escenario es un escenario que ha generado incertidumbre y que pues en función de eso lo que trataremos de hacer es dar más, tratar de dar herramientas que nos den o alivianen en cierta forma la incertidumbre y nos den un poco más de certeza de cómo actuar frente a la crisis sanitaria que se ha ocasionado. La primera solución que nosotros hemos encontrado que proponemos es el adendum al contrato de trabajo. Como ustedes saben, el adendum de forma general es una modificación que se hace a cualquier tipo de contrato. En la materia que nos ocupa, el adendum laboral modificará el contrato de trabajo laboral. El requisito sine qua non para que pueda actuar es que sea una convención entre las partes, es decir, que exista acuerdo entre empleador y trabajador para que se pueda celebrar. Se puede a través de un adendum modificar cualquier circunstancia. El típico ejemplo es, por ejemplo, cuando a alguien se le asciende en su puesto de trabajo, pues ahí el puesto para el cual originalmente fue contratado y las funciones que originalmente tenía se modificarán o se pueden modificar mediante un adendum al contrato de trabajo que impacte solo, que modifique exclusivamente en el ejemplo citado el puesto de trabajo. Por supuesto, las funciones y la remuneración seguramente. Lo que quiero decir con esta explicación es que el adendum es una figura que no solo nos sirve en esta época de crisis, sino que nos sirve en cualquier momento y que es aplicable en este momento de crisis. ¿Cuál es la realidad a la cual nos enfrentamos? Pues no hay en este momento, la producción está reducida a una enésima parte y en función de eso se dificulta el pago de los salarios de los trabajadores. El salario responde, es una obligación que tiene el empleador, pero a su vez responde a una realidad económica. El reto al cual se enfrentan en este caso los empleadores es que tienen que solucionar dicha obligación aun cuando no cuentan con ventas, aun cuando no cuentan necesariamente con ingresos. Entonces, una de las inquietudes es cómo hago para poder responder a esa realidad. Desde el punto de vista del trabajador, en cambio, ellos están observando cuál es la realidad. Muchos de ellos no todos se pueden acoger al teletrabajo, que es una de las modalidades que se han establecido para esta crisis. Y la pregunta es, ¿cómo hago para poder sincerar lo que está pasando? Entonces, aquí es que surge una de las primeras opciones, soluciones que nosotros hemos propuesto, que es el adendum al contrato de trabajo. Específicamente, en este caso, modificando la jornada laboral. Por regla general, la jornada completa dura 8 horas diarias o 40 horas semanales, que es lo mismo. Y esas 8 horas, en función de ese tiempo, se pacta una remuneración. El mínimo es el salario básico unificado que se lo establece año a año a través del Ministerio de Trabajo. Cuando cambiamos la jornada laboral completa a una jornada parcial permanente o más conocida como medio tiempo, se puede aminorar ese impacto y a su vez no perjudicamos los derechos de los trabajadores, pues entiende que el trabajo que inicialmente estaba pactado por 8 horas, ahora se lo hace. En el ejemplo puede ser de 4 horas y consecuentemente se reduce la obligación de la remuneración del pago a la mitad. Mucha gente nos pregunta si esta opción es legal. Es perfectamente legal. En la diapositiva se encuentra desglosado cuál es el respaldo que
regula esta institución, específicamente el inciso segundo del artículo 82 del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, a su vez, dictó el Acuerdo Ministerial 2018-135, que específicamente regula los contratos a medio tiempo. Y el artículo 5 de este famoso Acuerdo 80, que es el que ya se ha expedido durante la emergencia sanitaria, regula específicamente el convenio entre las partes. Esto es, que siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador, se puede aplicar cualquiera de las figuras previstas. Esta es una figura que por excelencia sirve y que es una herramienta muy útil para que empleador y trabajador puedan seguir desarrollando su labor, su relación, valga la redundancia, sin que se vean afectados sus derechos y pues llegando a un acuerdo. La jornada máxima es de 35 horas semanales. ¿Por qué? Porque la jornada completa es de 40 horas. Si es que reducimos una hora diaria, tendríamos 5 horas semanales menos. Entonces podría ir hasta 35 horas semanales desde 5 horas semanales. El pago es proporcional a la remuneración que habíamos establecido anteriormente. Es decir, si antes ganaba X por 8 horas, ahora simplemente hay que sacar la variable para ver cuánto gana por el nuevo acuerdo, que es el medio tiempo. Y algo muy importante es que las afiliaciones y aportaciones al IES deben realizarse de acuerdo a las horas laboradas, es decir, la aportación al IES, que es una obligación que va de la mano de la obligación laboral. Yo como empleador tengo que afiliar a los trabajadores a la seguridad social. Ese aporte tiene que hacerse tomando como base la remuneración. Si es que en la herramienta que nosotros planteamos se baja a medio tiempo, a su vez la remuneración también puede acomodarse y reducirse el impacto, lo cual pues sincera la relación entre empleador y trabajador. Hemos hecho este cuadro, hemos elaborado este cuadro sobre las diferencias entre la jornada reducida emergente y la jornada parcial permanente para que se entienda que no son las mismas figuras. La primera, la jornada parcial, la jornada reducida emergente, es la que establece el acuerdo ministerial sobre el cual se profundizará en las siguientes exposiciones, pero la gente se confunde porque por supuesto las dos implican reducción. Entonces, para poder entender cuáles son las dos instituciones, que son dos instituciones diferentes, hemos propuesto este cuadro que pues nos sirve para ilustrar cómo se regula la una a través del acuerdo ministerial y cómo se regula el adendum al contrato de trabajo. En primer lugar, la jornada reducida emergente, que es la que está propuesta en el acuerdo 77, sobre la cual se profundizará, como ya había dicho en la conferencia posterior, sí requiere un acuerdo entre las partes. En ese sentido no hay ninguna ventaja porque hay ciertas instituciones que sí pueden aplicarse de manera unilateral por parte del empleador. Hay instituciones que se pueden aplicar de manera unilateral por parte del trabajador. En este caso, la jornada reducida tiene que aplicarse de mutuo acuerdo entre empleador y entre trabajador, al igual que el adendum. Por tanto, no existe ninguna diferencia entre la una y la otra. Lo que está a la derecha es el adendum que establece jornada parcial permanente y lo que está a la izquierda es el acuerdo ministerial. Las dos son reversibles, es decir, basta un nuevo acuerdo o basta que se supere la emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo para regresar al régimen anterior hasta antes de que se suceda o hasta que se normalice la situación. La jornada sí es una diferencia importante, puesto que la jornada reducida, la del acuerdo ministerial, nos permite hacerlo hasta por un máximo de 30 horas semanales. Si la jornada ordinaria semanal es de 40, en este caso estamos hablando de una reducción de máximo el 25%. Y ese máximo no se puede estirar bajo esta figura. Bajo la figura del adendum, en cambio, podemos ir tranquilamente desde 5 horas semanales hasta las 35 horas semanales, como expliqué en la diapositiva anterior, que es pues el medio tiempo. La remuneración en los dos casos tiene que hacerse de forma proporcional. En el primer caso ya vimos que máximo va a ser el descuento del 25%, mientras que en el segundo caso puede hacerse en función del acuerdo al que se haya llegado con los trabajadores. Sobre los dividendos de accionistas, esta es una disposición muy curiosa, porque la institución de la jornada reducida que está establecida en el acuerdo ministerial 77 se remite a su vez al Código del Trabajo. Y en esta norma del Código del Trabajo, que no todos la han revisado, establece una obligación de distribuir dividendos a los accionistas solo cuando se haya pagado esta diferencia que estoy dejando de pagar en este momento
por la reducción obligatoria. Mientras que en el adendum, que es el que estamos ahorita tomando en la exposición, no tiene alguna referencia. Básicamente lo que quiere decir eso es que en las estructuras societarias no puede haber distribución de dividendos si primero no me pongo al día con los trabajadores en estas 2 horas que estoy reduciendo. Mientras que el adendum no tiene esta limitación, lo cual es una ventaja para el empleador. En el despido intempestivo, como ustedes saben, si es que se generaría este escenario, la remuneración, la indemnización que hay que calcular, toma como base la última remuneración que ganó el trabajador. En el primer caso, tiene que obligatoriamente tomarse en cuenta la remuneración completa, mientras que en el adendum se tiene que tomar en cuenta la última remuneración que mediante un adendum ya se ha reducido. Entonces, ese parámetro pues, nos sirve como una variable para efectos de calcular indemnizaciones en los casos, por supuesto, que correspondan. Y finalmente, como les decía, la afiliación al IES tiene que hacerse, en el caso de la jornada reducida del acuerdo, mediante, por las 8 horas completas, las 8 horas que equivalen a la jornada completa del trabajo. Es curioso porque, como ustedes ven, la jornada ya previó una reducción hasta de 6 horas. Sin embargo, curiosamente, tiene que hacerse el aporte completo, es decir, por 8 horas, lo cual pues es un desincentivo desde mi punto de vista, mientras que en el adendum no hay ningún tipo de limitación y la aportación tiene que hacerse exclusivamente por las horas a las que se haya pactado, es decir, esta es una aportación real a la seguridad social. Ese es, en definitiva, el adendum. Por supuesto que profundizaremos, me imagino que en la ronda de preguntas. Adicionalmente, una segunda figura que puede funcionar bastante bien y que es muy interesante es la licencia sin sueldo. La licencia sin sueldo, en estricto sentido, no está previsto para este tipo de situaciones. Solo hay 2 presupuestos en los cuales hemos identificado que se puede aplicar la licencia sin sueldos. Uno de ellos es en el momento en el cual una pareja tiene un hijo. Por paternidad o maternidad se puede extender hasta 1 año después del alumbramiento una licencia sin sueldo. De la misma manera, una de las obligaciones del empleador es conceder una licencia sin sueldo en caso de que un trabajador solicite, si es que es por tema de estudios. Esto quiere decir que fuera de estudios y maternidad o paternidad, no hay una regulación específica que nos permita hablar de la licencia sin sueldo. No obstante, al extenderse por parte del acuerdo ministerial número 80, que como les decía, dejó a libertad entre empleadores y trabajadores que se llegue a un acuerdo, podríamos utilizar esta figura que está prevista en la ley para, en este caso específico, aplicarlo mientras dure la emergencia sanitaria. Está regulada en el artículo 67 del Código del Trabajo, por supuesto que requiere el acuerdo entre empleador y trabajador, y lo que se hace pues es que se mantenga la relación de dependencia con el empleador y mientras dure esta emergencia que equivale a la licencia, no se genera la obligación del pago a la remuneración. Esto tiene alguna ventaja muy importante, que es que el puesto de trabajo se mantiene. La desventaja, por supuesto, es que el trabajador no va a percibir ningún ingreso. Esta es una medida que puede funcionar siempre que existan acuerdos, como les decía, como es la constante general de estas instituciones que hemos identificado, que es el acuerdo entre empleador y trabajador, pero que permita que el puesto de trabajo se mantenga vigente. A su vez, la aportación al IES es una variable que tiene que analizarse en este caso, puesto que, como les decía, la aportación tiene que hacerse en función de un sueldo. Si estamos proponiendo una licencia sin sueldo, podemos generar un problema. Y si estamos diciendo que la relación laboral se mantiene, tiene que, pues, en este caso, mantenerse la aportación a la seguridad social. La norma me dice que esta institución, este acuerdo puede hacerse en función de empleador y trabajador para ver quién corre con esta aportación, con este gasto, básicamente, que es el de cumplir con la obligación a la seguridad social. Una opción práctica es que el empleador sea quien asuma esta aportación, puesto que el trabajador no va a generar ingresos durante este tiempo. Y a su vez, eso permite que se mantengan las obligaciones con la seguridad social y se mantenga su afiliación con la seguridad social, que en este momento puede ser un asunto de vida o muerte. Pues si sea el caso, algún trabajador necesita verse en la necesidad de atenderse por el sistema de seguridad social, esta opción permite que la afiliación se encuentre vigente y que, pues, por supuesto, se pueda acceder
a los beneficios de la seguridad social. En la práctica, hay muchos trabajadores que dudan respecto de la aplicación o de la conveniencia de una licencia sin sueldo, pues sin duda el día de mañana se ve perjudicado su ingreso va a ser cero, y eso puede a su vez generar ciertos temores y cierta incertidumbre. Pero en cambio, por otro lado, si es que se llega a un acuerdo y si es que se ve que en función de los ingresos que en este momento no existen o no existen para muchas industrias, se pueda mantener la relación laboral. Creo que en este momento es importante hacer énfasis en el acuerdo, que es, como les decía, la base tanto del adendum que propusimos al principio como en este caso de las licencias sin sueldo. Y para que haya acuerdo, pues tiene que haber un diálogo, y ese diálogo tiene que establecer las necesidades de una y otra parte. Quizá, por ejemplo, si es que se alarga la emergencia sanitaria, tomarán fuerza más otras instituciones, o sea más aplicable la primera que la segunda. Va a depender siempre de la realidad de cada uno, y por eso es que es muy importante que se apunte a un acuerdo, a un diálogo entre empleador y trabajador para que se puedan aplicar cualquiera de estas dos instituciones. Y finalmente, hemos identificado una opción adicional que está establecida en la ley. Curiosamente, el acuerdo ministerial no hace referencia tampoco a esta institución, que es la del paro. En el primer caso del adendum, digamos que quizá no hace falta que haga referencia, porque el adendum siempre es una posibilidad que está vigente un acuerdo al que puede llegarse entre empleador y trabajador. En el segundo caso, el de la licencia sin sueldo, ese, digamos que es una interpretación que nosotros hemos realizado tratando de extraer una institución que está vigente en el Código del Trabajo. Pero en cambio el paro sí regula expresamente un presupuesto como el que estamos viviendo, y es curioso que el Ministerio de Trabajo no haya hecho mención. Sin embargo, pues hemos hecho referencia aquí pues, puesto que mi tema son otras figuras no previstas en el acuerdo ministerial, y una de ellas pues es el paro. El paro en este caso como derecho del empleador, que está establecido, regulado desde el artículo 527 al artículo 537 del Código del Trabajo, cuya consecuencia es que se paralice el trabajo a solicitud del empleador. Esto tiene que elevarse por escrito, es una petición que se dirige a la autoridad competente, en este caso el inspector del trabajo, adscrito al Ministerio de Trabajo, quien debe aprobar. Tiene que verificar si es que se cumplen o no con los presupuestos que ha establecido el legislador para que se pueda aplicar con esta institución. El primero es cuando una consecuencia de crisis económica general o por causas especiales que afecten directamente a una empresa o grupo de empresas, se imponga la suspensión de trabajo como único medio para equilibrar sus negocios en peligro de liquidación forzosa. Es el caso, creo que no hace falta, no vale la pena profundizar en si la crisis que actualmente estamos viviendo puede o no puede entrar dentro de estos supuestos. Y el segundo dice, por falta de materia prima, si la industria o empresa necesita proveerse de ella. Puede generarse escasez en función de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento. Entonces, desde mi punto de vista, se cumplen con uno o con los dos presupuestos que están establecidos por el legislador, que es el requisito válido para que sea calificado positivamente. Se entiende que en la resolución que aprueba el inspector de trabajo se va a regular cuánto dura el paro y cuáles son las condiciones. A efectos prácticos, nuevamente se interrumpe el pago de la remuneración, y pues se tiene que establecer una duración en el tiempo. Hay otras instituciones que no están previstas en el acuerdo ministerial, pero que están más ligadas con la terminación de un contrato de trabajo, sobre los cuales no profundizaré porque también es uno de los temas que están previstos en estas conferencias. Entonces, lo que he hecho es pues circunscribirme a las instituciones que permiten que la relación laboral se mantenga vigente. Con eso, pues creo que hemos abordado las figuras principales, o las figuras que al menos nosotros hemos identificado que pueden ser una herramienta importante para empleadores y trabajadores mientras dure esta emergencia, a propósito pues de esta realidad que, como había dicho, no habíamos vivido, no habíamos sido testigos miembros de nuestra generación. Listo, muchísimas gracias a Danilo Román. Yo creo que nos quedó bastante claro sobre lo del adendum, sobre las diferencias entre las jornadas reducida y emergente, entre la jornada parcial permanente, la licencia sin sueldo y el paro. Antes de continuar con la siguiente ponente, me gustaría recordar, por favor,
no rayen la pantalla los asistentes y las preguntas, por favor, directo al chat, a mi chat privado, y por favor no llenen el chat público de preguntas, por favor. En este momento pasamos con Yesae Navarrete, quien nos va a hablar sobre las, perdón, sobre las vacaciones, utilidades, remuneración y el futuro del trabajo. Le recordamos que tiene 20 minutos y al final ya las preguntas serán 3 para cada ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la invitación de la Asociación Escuela de Derecho. Realmente en esta situación inédita, como decía Danilo, es muy importante e indispensable hacer este tipo de espacios en el que podamos todos discutir temáticas tan importantes y que van mucho más allá del alcance de lo que es la interpretación normativa en un efecto tradicional, sino que creo que la responsabilidad que a todos nos atiene a ser muy cautos en las decisiones que tomamos, en las asesorías que damos a nuestros clientes es muy alta, porque ahora se trata de salvar empleos. Bueno, entonces quiero confirmar que vean mi pantalla. Los temas que me han solicitado abordar en la charla de hoy son un poquito el contexto del impacto laboral por la emergencia sanitaria del COVID, vacaciones, utilidades y remuneración. Trataré de ser muy breve para dejar el espacio a las inquietudes específicas que veía en el chat, que hay bastantes. Y el futuro del trabajo, más a manera de inquietud. ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos respecto al mercado laboral y en qué situación viene esta emergencia sanitaria? Como hemos podido ver, la situación laboral ha sido una de las más impactadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. Esto es una consecuencia del impacto negativo que tuvo esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Haciendo un recuento brevemente de por qué el mercado laboral es el más afectado en nuestro país y por qué requiere esta primordial atención, podemos traer a colación un dato de la encuesta en EMDU que está en el INEC, y a diciembre del 2019 en el Ecuador teníamos un aproximado de 5 millones de personas ya registradas en el subempleo. Entendido por subempleo, trabajadores que tienen un valor como remuneración menor al salario básico y personas que trabajan un número inferior a 40 horas semanales, no por su decisión, sino por las circunstancias. Y esta encuesta también nos indica que tenemos más de 310,000 personas en el desempleo total. Considerando que la población económicamente activa es más o menos 8 millones, nuestra situación antes del COVID ya era crítica. Teníamos problemas alarmantes por resolver y dentro de toda esa situación nace el COVID y la emergencia sanitaria. ¿Por qué impacta tanto al mercado laboral? A raíz del decreto ejecutivo 1017 y las posteriores disposiciones paulatinas del COE, siguiendo la experiencia de varios países, el Ecuador declaró la emergencia y suspendió varias de las actividades económicas con normalidad, con excepción de algunos sectores de atención primaria. Esto generó incertidumbre tanto en los empleadores como en los trabajadores, que tenían en su momento las opciones legales del Código de Trabajo y que de manera posterior, como expuso correctamente Danilo, fueron desarrollándose en distintos acuerdos ministeriales. La Organización Internacional de Trabajo, el día de ayer, sacó un segundo informe de valoración en el año, de lo que va del año, para el impacto en el mercado laboral que tiene el COVID. ¿Qué nos dice? Que habrá una reducción aproximada del 6,7% del empleo adecuado, lo que equivale a nivel mundial a 195 millones de trabajadores que se quedarán sin empleo a tiempo completo. Realmente creo que son cifras que no alcanzamos a entender en su totalidad, porque 195 millones aterrizado porcentualmente a nuestra población económicamente activa puede ser devastador, así que la responsabilidad es muy grande. Esta cifra no es ajena a la realidad y de lo que va del año ya hemos podido ver qué impacto laboral tiene el COVID en nuestro país. Una de las opciones que la política pública tiene contemplada en casos de desempleo de las personas es el seguro de desempleo que un ex trabajador solicita ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Este seguro de desempleo se compone de un valor fijo y un valor adicional por el porcentaje de cesantía, y en el 2019, 25.425 personas recibieron el seguro de desempleo por un valor total de 33 millones aproximadamente. Este número de personas en todo lo que va del año 2010, en todo lo que fue el año 2019, de enero a diciembre, solamente en estos 3 meses, de enero a marzo, ya 20.430 afiliados al Seguro Social han aplicado al seguro de desempleo. Esto nos da una medida y un criterio que podemos proyectar al impacto real del desempleo que se puede causar gracias a la emergencia sanitaria. Con este contexto de la realidad que vive nuestro mercado laboral, yo quisiera hacer la reflexión y avanzar en los temas que me han solicitado. Vacaciones. Bueno, como ya todos los que estamos involucrados en el mundo de derecho conocemos, las vacaciones son derechos legalmente protegidos que están en el Código de Trabajo y son aquellos por el cual todo trabajador tiene derecho a un periodo de descanso remunerado. Nuestro Código de Trabajo dispone que todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso, incluidos los días no laborables. Estos son sábado y domingo. El máximo de los días de vacaciones que puede tener un trabajador bajo el código es 15 días anualmente, con excepción de un día adicional pasado el 5º año de trabajo, los cuales no podrán ser más de 15. Es decir, en total un trabajador amparado bajo el Código de Trabajo tendrá máximo 30 días de vacaciones. Ahora bien, vale la pena preguntarse en el contexto actual si la situación que vivimos puede ser considerada como descanso y encaja en el concepto de vacaciones como tal. Este ha sido uno de los temas y de las problemáticas que más debate ha generado, porque no sé si muchos de ustedes estarán de acuerdo en que no es un concepto cotidiano de vacaciones lo que estamos viviendo. Sin embargo, no quisiera detenerme en ese debate que, dadas las circunstancias, el impacto y la realidad que estamos viviendo, se vuelve de cierta forma superficial, y ese análisis llevado a la norma lo tuvo el Ministerio de Trabajo cuando en su acuerdo ministerial 80, con la finalidad de alivianar la carga un poco de los costos laborales y buscar más soluciones y más opciones que puedan tomar los empleadores, dispuso que las vacaciones pueden ser unilateralmente definidas por el empleador, tanto en la fecha de inicio como en la fecha de fin del periodo de vacaciones. Esto es una novedad porque el proceso de goce de vacaciones debe ser notificado previamente por el empleador al trabajador. Nuestro Código de Trabajo dice 90 días, si no estoy mal, y en este acuerdo ministerial ya se toma como excepción el proceso de disposición unilateral del empleador. Esto únicamente desde la emisión del acuerdo ministerial. Recordemos que hubo un periodo previo a la emisión de ese acuerdo en el que muchos empleadores tomaron ya esta decisión de disponer el uso de vacaciones. Como las normas, conocemos, no son retroactivas, aquí puede generarse una problemática o una posible controversia después de levantado el estado de emergencia. Otra novedad que trae el acuerdo ministerial 80 es que se puede permitir, con el consentimiento del trabajador, el goce de periodos de vacaciones anticipadas. ¿Qué son las vacaciones anticipadas? Vacaciones que todavía no han sido devengadas por el trabajador porque no ha corrido el plazo de prestación de servicio requerido por la ley para generar el derecho a vacaciones. ¿Cuál es el riesgo real de gozar o de acordar vacaciones anticipadas que media antes una terminación de la relación laboral? Esto podría generar una incertidumbre a ambas partes. La primera, porque el empleador estaría obligado o estaría considerando como opción descontar de la liquidación el valor pagado por vacaciones que no fue devengado, mientras que el trabajador tampoco va a tener la certeza de que continuará bajo el contrato de trabajo el tiempo hasta que se devenguen las vacaciones anticipadas. Por eso la sugerencia acá es no manejar periodos de vacaciones anticipadas muy amplias, porque la incertidumbre que a todos los sectores y a todas las compañías y a todos los actores nos genera, nos obliga a reinventarnos cada día en las decisiones que nosotros demos.
avanzando con esto, el siguiente tema son las utilidades. Otra de las obligaciones que deben cumplir los empleadores es el pago del 15% de las utilidades líquidas en beneficio de los trabajadores. ¿Cómo se distribuye este porcentaje? Un breve recuento: el 10% se divide entre todos los trabajadores de la empresa, sin importar la remuneración, únicamente proporcional al tiempo efectivamente trabajado, y el 5% restante se le entrega directamente a los trabajadores en proporción a las cargas familiares. No olvidemos que existen reglas específicas para el pago de las utilidades a los trabajadores que son parte de las compañías complementarias que prestan sus servicios a las usuarias. ¿Por qué es un tema importante y por qué yo creo que los organizadores del evento lo incluyeron en este contexto? Es porque este beneficio debe cancelarse a los trabajadores dentro del plazo de 15 días contados a partir del cierre de liquidación de utilidades del año fiscal, lo cual ocurre el 31 de marzo. Es decir, si debemos pagar 15 días, hasta 15 días después, las utilidades tienen que cancelarse hasta el 15 de abril. Muchas inquietudes han surgido por la situación actual, la falta de liquidez de las compañías, la falta de actividad normal ha hecho que las compañías se pregunten si el pago de utilidades tiene que cancelarse de manera normal. En este contexto es importante citar el Acuerdo Ministerial 79 que emitió el Ministerio de Trabajo, en el cual regula el proceso cotidiano a seguir para el pago de utilidades, para el registro, plazos, periodos, procesos de unificación de utilidades. Sin embargo, en ninguna parte del acuerdo ministerial se permite o se contempla una opción que haga que se difiera el pago de utilidades del periodo fiscal. Es decir, esta obligación debe cumplirse dentro del plazo establecido. Lo único que contempla el acuerdo ministerial es una opción para los empleadores, quienes en caso de no alcanzar a registrar las utilidades en el Sistema Único de Trabajo en el SUT, en el Ministerio, tendrán un plazo extraordinario de 90 días, contados a partir de la fecha que debió registrarse el pago, para hacerlo. Pero esto es el trámite de registro. El no registrar el pago de utilidades en el Ministerio tiene una multa de $200. Entonces, la idea es que estos 90 días sirvan como un respiro para hacer el registro. Sin embargo, el pago se mantiene intacto. Respecto a la remuneración, creo que este es uno de los asuntos más sensibles porque, como conocemos, la remuneración se constituye como la contraprestación que el empleador reconoce al trabajador por la prestación efectiva de sus servicios. Y es uno de los elementos que más inquietudes genera, porque definitivamente está atada a la liquidez que tiene la empresa para cumplir con esta obligación y es la que permite generar el dinamismo económico en el mercado laboral, dar a los trabajadores capacidad adquisitiva y ayudar a que la depresión económica no sea tan fuerte. ¿Qué pasa respecto a la remuneración? El Acuerdo Ministerial 80 ha dispuesto que el empleador y el trabajador, de manera libre y voluntaria, es decir, siempre y cuando medie un acuerdo expreso, podrán establecer un calendario de pago para la remuneración que por ley les corresponde durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral. Esta disposición está pegada a uno de los pilares que la Organización Internacional del Trabajo ha dictado en este periodo como respuesta de los gobiernos y de la política pública al COVID, en la que llama a los actores a mantener un diálogo social, porque recordemos que el fin último de esto es salvar empleos. Es por eso que se ve una opción tan llamativa como un calendario para el pago de la remuneración. Ahora, con todo lo que ya hemos conversado, hemos visto, ¿cuál es el futuro del trabajo? El futuro del trabajo es una mega tendencia conceptual global que se ha venido discutiendo aproximadamente desde el año 2015, cuando la Organización Internacional de Trabajo midió el impacto que puede tener la cuarta revolución industrial en la pérdida de empleos. Como hemos visto, el Ecuador y el mundo en general ya tenía un panorama complicado respecto a los números de desempleo y al deteriorado mercado laboral que teníamos. Ahora, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como actores y profesionales vinculados de manera directa? Primero, tomar conciencia que el impacto de las decisiones que tomemos, de las asesorías que brindemos,
o desde las actividades que nosotros realizamos es vital, porque la consigna es salvar empleos. Y cómo tal vez tomando toda esta desgracia que estamos viviendo, este infortunio, para convertirlo en una oportunidad y buscar que los sectores más expuestos al riesgo, que la OIT lo ha dicho y nosotros podemos verlo desde nuestros hogares, en las noticias, los sectores de hospedaje, turismo, restaurante, manufactura, construcción, comercio minorista, son los más afectados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista jurídico? Es promover una política pública que permita el reintegro de todos los trabajadores que se han quedado sin oportunidad de laborar en los puestos de trabajo de estos sectores, y tal vez de una manera reinventada y con mucha más proyección al amparo de las megatendencias. El Foro Económico Mundial ya nos decía que para el año 2025 75 millones de empleos podrían perderse por la automatización, principalmente los que tenían tareas repetitivas, cajeros de bancos, vendedores, pero con toda la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, muchos expertos consideran que la cuarta revolución industrial se está acelerando. Hemos visto la necesidad de tener instituciones formadas como el teletrabajo, no únicamente adaptadas como una emergencia, sino reconocidas en la ley. Sí tenemos acuerdos ministeriales, tenemos 2 acuerdos ministeriales que regulan el teletrabajo, pero sin embargo hemos visto que la normativa ha sido muy corta frente a la realidad. Entonces, generar conciencia de qué es lo que debemos hacer, cuáles son los retos que vienen y sobre todo salvar empleos con todas las decisiones que nosotros a nuestro alcance podamos tomar. Hasta acá. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Y en este momento vamos a proceder con las preguntas de que nos han enviado los asistentes al evento. Hemos tenido una gran cantidad de preguntas, por lo tanto hemos tenido que hacer una filtración de preguntas y ahí vamos con las mismas. Vamos a empezar tal y como fue las ponencias. Vamos a empezar con Danilo Román y después con Isaiah. La primera pregunta nos dice que ¿cómo se registra la licencia sin sueldo? Pero la licencia sin sueldo no tiene que registrarse. Las otras instituciones sí tienen que cumplir con algún proceso de registro en el SUT, que es el sistema del Ministerio de Trabajo, pero la licencia sin sueldo, al ser acuerdo privado entre empleador y trabajador, no tiene que cumplir con la formalidad de registrarse ante el ente de control. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ir una pregunta para cada ponente. La siguiente pregunta nos dice que ¿existirán diferencias en las consecuencias, por ejemplo, en la remuneración, en las utilidades, en los diversos campos de producción del país? Por ejemplo, el turismo, el transporte, la alimentación, ¿sí? No sé. Pedro, Sí. ¿Ya Sí, puedes repetirme, por favor, la pregunta? Claro, sin ningún problema. ¿Existirán diferencias en las consecuencias, por ejemplo, al momento del pago de las utilidades, de las remuneraciones, de las vacaciones, en diversos campos de producción del país, como por ejemplo lo es el turismo, la alimentación, el transporte, después de toda esta pandemia? O sea, bueno, los efectos ya son visibles a la fecha, ¿no? Todas las modalidades y las opciones que se están dando para el cumplimiento de las obligaciones laborales están pactadas desde ahorita. No creo que la diferencia jurídica sea dada por sector, al menos hasta el momento no ha pasado, tal vez como un programa de reactivación sí. Respecto a las utilidades, no creo, porque corresponden al ejercicio fiscal 2019, que ya fue devengado, generado y es lo que se está cancelando ahorita. Respecto a la remuneración, creo que es un problema transversal. Respecto a las vacaciones como derecho, vemos que se mantiene el reconocimiento porque la intangibilidad, la retroactividad son principios básicos, pero definitivamente cada sector va a tener un resultado diferente por el impacto económico que le ha generado la emergencia sanitaria. Listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta para Danilo Román es, ¿cómo se hace operativa la opción de un paro en una empresa? Esa es la pregunta.
Pero operativamente tiene que el empleador formalizar la petición y esa petición tiene que dirigirse al inspector del calificar a aprobar esta solicitud. Tiene que constituir un tribunal de conciliación y arbitraje en la misma forma en el trámite que está previsto en el Código del Trabajo. Esto quiere decir que tiene que haber un representante del empleador, un representante de los trabajadores y en función de la reunión que se realice entre este comité, se proponen acuerdos ante el inspector de trabajo y finalmente el inspector es el que legaliza este acuerdo. Pues yo creo que en este momento vamos a finalizar con la parte de las preguntas. Agradecemos a todos ustedes por haber estado aquí. Otra vez nuestras más sinceras disculpas por todo lo ocurrido y pues bueno, paso a la palabra a Daniela, la vicepresidenta de la Asociación Escuela de Derecho, con palabras de agradecimiento para todos. Muchas gracias y una muy buena noche para todos. Muchas gracias, Pedrito. Muchas gracias. Agradecer, por favor, a los panelistas y mil disculpas a los asistentes. También queríamos agradecer a Javier Palacios y al Estudio Jurídico Durini y Guerrero por ayudarnos con esta significativa, con este significativo aporte. También quisiera decirles que les tenemos como invitado igual el día de mañana a la misma hora, tenemos como ponente a Julio Michelena con los temas que van a ser terminación laboral, caso fortuito y fuerza mayor, acorde al artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, periodo de prueba y de estudiante investivo. También tenemos a nuestro ponente, a nuestro querido profesor también de la Católica, Juan Francisco Guerrero, hablando sobre reducción, aprehensión, suspensión y teletrabajo en estas semanas del derecho que son súper importantes. Reitero mis disculpas por lo ocurrido y vamos a tomar las debidas medidas para la próxima conferencia que ya no se pasen estos atentados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Una buena noche. Gracias, igualmente. Gracias.